Bien, que Dios me lo continúe bendiciendo, hermanos. El día de hoy vamos a tener la lectura en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Padre celestial, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti, reconociendo, Padre amado, que solo en ti, Señor, hay salvación y vida eterna, Señor. Gracias que tú nos permites el venir a alabarte, adorarte, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos en medio, Señor, de esta prédica, Señor. Que tu palabra, Señor, sea grabada en la tabla de nuestros corazones, Señor Padre Santo. Oh, glorioso eres tú. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, aquellos que se van a poder conectar por Facebook, Señor Padre amado. Oh, glorioso que seas tú, Señor, en todo lo que emprendamos, Señor. Tu palabra dice que alejado de ti nada podemos hacer. Amén, por eso, Padre amado, estamos aquí buscando tu rostro, Señor. Gracias, en todo momento, Señor, confiando en ti, Señor. Que en ti, Señor, Padre amado, haremos grandes proezas. Gracias te doy a ti, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, el día de hoy vamos a tener el título de la prédica: Levántate y rompe tus cadenas. Amén. Con respecto a esta lectura, vemos en el libro de Jueces, en el cual nos habla acerca de un hombre llamado Gedeón, perteneciendo a una de las tribus de Israel. Y vemos de que este hombre, pues, en sí, por lo que estaba sucediendo, porque vemos que en el libro de los Jueces, el Señor cada cierto tiempo levantaba a un líder y lo consideraban como un juez porque venía a juzgar a la nación. Pero ¿por qué lo hacía así el Señor? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y ya Josué los entregó en la tierra prometida, el Señor les repartió la tierra y todo, dice que ya después cada quien hizo lo que quiso. Ya no hubo un líder que estuviera dirigiéndolo directamente después de Josué. Ya las tribus se quedaron en su tierra, cada uno estaba en su lugar, y después ya no hubo la misma comunión como era antes. Entonces, ¿qué hacía el Señor en su gran misericordia? Levantaba a uno que otro enemigo para que los atacara, y entonces el pueblo al ser atacado se arrepentía, clamaban al Señor, y el Señor en su gran misericordia levantaba a un líder. En este caso vemos a Gedeón, y vemos en el cual dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vemos de que a veces el ser humano necesita palabras de aliento, palabras de que lo fortalezca. Porque vivimos a veces en un tiempo en el cual la gente ya no valora a los demás, porque desvaloran a las personas haciéndolas de menos. Y lamentablemente cuando uno crece con una autoestima baja, en el transcurso de su vida, así continúa. Y fácilmente es una persona que es atropellada por los demás. Y puede venir a los pies del Señor, mas sin embargo aún se siente encerrada ahí, que ella es una persona mínima, que nadie le considera o que se considera en sí misma víctima de los acosos y cosas que le pasan diariamente. Entonces vemos de que en el Señor dice que el Señor nos ha venido a liberar, nos ha venido a fortalecer. Entonces vemos de que hay creyentes que aman a Dios y que sirven en la iglesia, oran, cantan y permanecen cerca de las cosas espirituales, pero todavía viven luchando con áreas internas que nunca han rendido a Dios. Entonces vemos de que tenemos que nosotros rendirnos delante del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Porque nosotros, como dice acá, podemos nosotros ser miembros de la iglesia, tener bastante tiempo en la congregación, servir en todo, mas sin embargo hay áreas de nuestra vida que todavía continúan luchando en la carne y no han sido liberados. Entonces necesitamos ser liberados para poder levantarnos, romper las ligaduras y entonces empezar a que el Señor nos utilice. Amén. Por eso vemos acá en el cual el Señor se le presentó aquí a Gedeón en el ángel de Jehová y le dijo que era un varón esforzado y valiente. Él en sí mismo no se consideraba así.
antes de venir a los pies del Señor, yo creo que muchos de nosotros no nos considerábamos que éramos valiosos. Mayormente si estábamos deprimidos y vivíamos bajo la opresión de un vicio, y para la sociedad nosotros no valíamos nada. Mas sin embargo, para Cristo nosotros valemos mucho, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que se entregó en la cruz para darme vida a mí, darte vida a ti. Amén. Entonces, algo que ni Él mismo se consideraba que era un esforzado y valiente, porque dice que en ese entonces los madianitas eran los que los estaban atacando. Y vemos de que venían y se robaban todo. Entonces este hombre estaba, como dice uno, escondiendo lo poco que tenía para poder sobrevivir. Vemos las situaciones que pasan diariamente, tal vez cada año, ciertos tiempos, en los cuales las noticias nos atacan y dice, va a haber esto, va a haber el otro, y ¿qué hace el ser humano? Se asusta y empieza uno a recolectar todo para estar uno preparado. Como cuando fue la pandemia, mucha gente antes de que sucediera esto, empezó a guardar, a recolectar y todo, y más sin embargo, después de que pasó la pandemia, yo le aseguro que muchos tiraron de esas cosas. Yo me acuerdo que una vez compramos muchas cosas y ya con el tiempo pues iban usando y todo, y cuando uno se da cuenta, ya las cosas están vencidas, por estar uno acaparando. Mas sin embargo, para en ese entonces el de ellos no tener comida era algo muy difícil, porque no es como hoy en día que usted va a un supermercado, va a la tienda de la esquina o en cualquier lado. Antes no era así, lo que cosechaban se aguardaba y hasta el otro año o cuando se podía cosechar otra vez. Y dice que estos venían y les arrasaban con todo lo que tenían, nos dejaban, como dice uno, en la quiebra. Entonces vemos de que es necesario que nosotros pues presentemos delante del Señor cosas que aún están internamente en nosotros que no nos dejan estar en libertad perpetua. Amén. Entonces, pero todavía habían luchando en áreas internas que nunca rindieron completamente al Señor, heridas escondidas, temores antiguos, pensamientos de derrota, de inseguridad y hábitos que siguen dominando el corazón. Todo esto se convierte en cadenas silenciosas que frenan el crecimiento espiritual y debilitan la vida del creyente. Porque cuando uno se siente, si uno ha caído en pecado, tú sabes que estás en pecado. La gente tal vez no sabe que tú estás en pecado, pero el acusador internamente está diciéndote, ¿cómo vas a tú hablar o vas a predicar o vas a decir algo si tú estás en pecado? ¿Cómo tú te vas a justificar delante de Dios si Dios no te quiere porque estás en pecado? Pero el Señor dice que si nos arrepentimos de todo corazón, el Señor nos perdona y nos restaura. Amén. Entonces vemos de que muchos, entonces cuando caen en pecado, dejan de estar asistiendo a la iglesia, ya no vienen a la oración, dejan de leer la palabra, se ahuyentan a un lado o se encierran en un trabajo o en otra área y se alejan de los caminos del Señor. Y eso es lo que quiere el enemigo, de que quiere botarte y que te quedes tirado y ya no te levantes. Es verdad. Pero vemos de que a través de la palabra muchos hombres cayeron, pero se levantaron. Y eso es lo importante hoy en día, que no importa las circunstancias que estemos pasando, confiemos en el Señor, que Él es el único que nos va a fortalecer, el que nos perdone y nos guía cada día a ser esforzados y valientes, que solo en Él la podemos encontrar. Amén. Entonces vemos la historia de Gedeón nos muestra precisamente esa realidad. Israel había sido oprimido por los madianitas porque se había alejado de Dios y permitió que la desobediencia abriera puertas al temor y a la esclavitud. No, como le digo, si nosotros nos alejamos de los caminos del Señor, si aún estando en Cristo tenemos dificultades, tenemos persecución, tenemos escasez a veces económicamente o cosas así, ¿qué nos sería nosotros sin Cristo? Nos iría, como dice uno, de la patada. Entonces, vemos de que este pueblo, pues, les estaba yendo mal, de mal en peor. ¿Por qué? Porque se habían alejado de los caminos del Señor. Muchos tal vez ya ni se recordaban de los milagros que Dios había hecho en el desierto, que les había dado comida, que les había cruzado el Mar Rojo, y todo eso. ¿Por qué? Por los afanes y los deleites de este mundo.
Cuando nosotros, hermanos, nos enfocamos en las cosas terrenales, de poco en poco lo espiritual se va muriendo. Pero si nosotros nos enfocamos en lo espiritual, el Señor nos va a proveer aquí en lo terrenal. Porque ¿de qué nos va a servir ganarnos todas las cosas acá si vamos a perder nuestra alma? Entonces necesitamos nosotros entregarle nuestra vida al Señor y reconocer que necesitamos cada día más de Él. Entonces vemos de que este pueblo estaba al estar en desobediencia, abre uno puertas al temor y a la esclavitud. Amén. Amén. El pueblo comenzó a vivir escondiéndose, lleno de miedo y sin fuerzas. Dejaron de confiar plenamente en el Señor y terminaron sobreviviendo en lugar de vivir en victoria. ¿Cómo le gusta vivir a usted, en victoria o estar sobreviviendo? Pues yo quisiera estar en victoria todo el tiempo, porque va a estar sobreviviendo y sobreviviendo. Entonces, ¿qué testimonio le estoy dando a aquel que no cree en el Señor? Decirle, ven a los caminos del Señor. El Señor es el que nos da la fortaleza, el que nos lleva en victoria, si todo el tiempo me ve a mí de esclavo o destruido. No me va a creer. Para estar así, mejor estoy sin Dios, dice el hombre, ¿va? ¿Por qué? Porque lo ve a uno decaído, lo ve a uno mal y todo. Pero si nosotros vivimos para el Señor, Él nos va a fortalecer. Hay momentos en los cuales pasamos dificultad, pero nuestro gozo, esto es algo que nadie nos lo puede quitar. Amén. Porque el gozo no es como estar uno feliz. Usted no está feliz hoy y mañana puede estar triste. ¿Verdad? Pero el gozo es algo que permanece. Y esto del gozo es algo del Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Sin el Señor el hombre está deprimido, el hombre está desahuciado, pero en Cristo Él cambia nuestra manera de pensar, de ver las cosas y hasta tu rostro. Amén. Muchas veces nosotros también conocemos las promesas de Dios, pero todavía existen áreas que no han sido conquistadas dentro del corazón y hace que a veces uno entre en dudas. Lugares donde el temor, la culpa y la inseguridad o la duda siguen hablando más fuerte que la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es parte también de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos de que acá Gedeón pues estaba guardando todo lo que podía. ¿Por qué? Porque estaba confiando en sus propias fuerzas. No estaba confiando en sí, en el Señor. Tal vez a oídas o de su familia había escuchado que había un Dios que los había liberado y todo, y tal vez él mismo se preguntaba, pero si había un Dios así, ¿por qué estamos nosotros pasando así? ¿Por qué estamos siendo perseguidos? ¿Por qué estamos siendo eliminados de todo lo que tenemos? Y entran las incertidumbres y las preguntas. Dios no llama solamente a personas perfectas. Este hombre no era un hombre perfecto. No era el líder de su tribu, por decir. Y era uno de las tribus de las más pequeñas. Él llama a personas dispuestas a rendirse completamente. Cuando nos rendimos completamente delante del Señor, Él puede utilizarnos. Amén. Amén. Entonces vemos de que Él llama a que nos rindamos completamente a su voluntad. El Señor quiere traernos a una libertad verdadera, no una libertad pasajera, sino una libertad verdadera. Amén. No superficial, quiere sanar lo interior, romper cadenas espirituales y levantar creyentes valientes que vivan dependiendo de quién, de su poder de Dios. Amén. Porque en el Señor nosotros somos los únicos que podemos tener valentía. Porque déjeme decirle que el hablarle a alguien allá afuera de Dios no es de cobardes. Por eso a veces muchos cristianos no predican, no hablan, tienen miedo que qué dirán, que me van a atacar, que este y que el otro. Pero cuando el poder del Espíritu Santo entra en tu vida, nada te va a impedir hablar del Señor. Dios vio en su corazón de que este hombre no era un hombre cualquiera, aunque él se sentía insignificante. Dios llama a los que viven a escondidas. Este hombre estaba escondiéndose. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos andábamos escondidos pensando que solo nosotros
en sí no podíamos hacer nada, que solo nosotros éramos lo menos de la sociedad. Mas sin embargo el Señor nos ha escogido, hermano. Es verdad. Amén, para que nosotros llevemos y proclamemos las buenas nuevas de salvación, las nuevas noticias, la salvación que viene de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Cuando el ángel de Jehová encontró a Gedeón, él estaba escondiendo trigo por miedo a los madianitas. Humanamente no parecía un hombre fuerte ni preparado para una gran tarea, porque el Señor lo había escogido para una gran tarea. No era fácil el poder liberar no solo a su tribu, sino a las demás tribus. ¿Para qué? Para enfrentar a los madianitas, hacer un ejército. De repente te dicen vaya a la guerra y te dan un grupo que no saben, no son soldados. ¿Cómo lo va a preparar uno? ¿Ah? Eran pocos los que eran preparados en la guerra, porque los enemigos todo el tiempo se preparaban para la guerra. Más sin embargo el pueblo de Dios, muchos se dedicaban a la agricultura, al cuidado de las ovejas, a ser pastores. Entonces ellos no eran unos hombres preparados en la guerra. Y entonces vemos de que él estaba escondiendo trigo por miedo a los madianitas. Humanamente no parecía un hombre fuerte ni preparado para una gran tarea, pero Dios no lo vio según su condición presente, sino según el propósito que él tenía para él. Dios es el único que escudriña los corazones y él sabrá dónde te va a poner de aquí a 1 año, 2 años, 5 años. Es verdad. Amén. Entonces muchas veces nosotros nos vemos pequeños y limitados, incapaces de poder hacer algo, incapaces. Pero Dios mira el potencial espiritual que Él mismo colocó dentro de nosotros. Él fue el que nos creó, Él sabe cómo nos puede utilizar cuando nosotros nos rendimos delante de Él. Amén. Amén. Y va a buscar circunstancias difíciles en las cuales nuestro carácter es tocado y para que pueda ser cambiado. Amén. Mire, este hombre, si no hubiera en ese entonces, hubieran sido atacados por los madianitas, el Señor tal vez no se hubiera fijado en él, no lo hubiera ido a buscar porque no hay necesidad de defender. Mas sin embargo, vemos de que estaba escondiendo todo por el temor que tenía, que se iba a quedar sin nada. Amén. Amén. El temor produce escondites espirituales. Personas que dejan de avanzar, que viven atrapadas por pensamientos negativos o que permiten que el pasado siga controlando sus decisiones. ¿Cuántos de nosotros a veces nos han dicho, ¿será que usted es capaz de hacer esto? Y dicen, no, yo no puedo, no. Pero le enseñamos, no, a mí no me gusta tener responsabilidades, me estoy bien como estoy. Y permanece como está porque no quiere avanzar. Tanto es así en lo espiritual como en lo material, en lo físico. Usted puede estar trabajando en una compañía donde también le dan una oportunidad, pero usted está tan cómodo que desperdicia las oportunidades. Y de repente viene y le dice al Señor, Señor, ¿por qué no gano más? ¿Por qué sigo igual? Porque usted no quiere desprenderse de lo que tiene, porque ya se acomodó. Ya se acomodó, pero cuando nosotros nos desprendemos y nos dejamos guiar, vamos a ir aprendiendo y avanzando. Amén. Entonces el temor produce escondites espirituales, personas que no se dejan avanzar porque viven atrapadas en pensamientos negativos, que permiten que el pasado siga controlándolos, porque de repente le dijeron, tú no sirves para nada, tú eres un torpe, yo no sé por qué te tuve, tú no hubieras nacido, y hay palabras así que al ser humano lo encierran en un área que ya no sabe. ¿Verdad? Amén. Y estas personas con el tiempo hasta llegan a odiar a veces a sus padres por las palabras que les están inculcando desde pequeños. Porque déjeme decirle que las palabras tienen poder. Poder para vivir o poder para matar. Para destruir a personas. Entonces vemos de que muchas veces no avanzamos por esas cuestiones que nos vienen a nuestra mente, que nos dijeron que no servíamos para nada. Pero cuando nosotros nos despojamos de esos pensamientos negativos y empezamos a llenarnos de lo positivo que el Señor nos dice por medio de su palabra, entonces vamos a poder ser valientes. Vamos a poder levantarnos y romper esas cadenas. ¿Cómo se siente una persona cuando está, por ejemplo, a alguien que lo van a atacar? Lo agarran y lo amarran, no puede hacer nada. Aunque camine, pero está así amarrado, no va a hacer nada. Pero ya cuando lo liberan,
puede utilizar sus manos para muchas cosas. Y cuando nosotros somos libres espiritualmente, el Señor nos puede utilizar para muchas cosas que aún tal vez no pasan por nuestra mente, pero que el Señor está preparando para que nosotros trabajemos para Él. Amén. Así que la respuesta de Gedeón refleja la lucha interna de muchos creyentes. Preguntó por qué estaban viviendo aquella aflicción y dudó de su capacidad para cumplir el llamado de Dios. Aún así el Señor no lo rechazó, lo corrigió, lo fortaleció y comenzó a prepararlo para la victoria. ¿Cuántos de nosotros tal vez venimos a los pies del Señor y el Señor nos dice que nos va a utilizar, que nos va a hacer esto, que hace el otro? Y mucha gente dice, yo no voy a hacer eso, duda. Pero si se deja utilizar por el Señor, va a hacer eso y mucho más. Amén. Mire a través de la Biblia cuando leemos de hombres como Gedeón, como Abraham, que dejó su parentela y todo y siguió por fe a donde el Señor lo llevaba. Y hoy es considerado el padre de Israel. Los apóstoles, hombres del bulbo que no eran estudiados, que eran pescadores como Pedro. Y hasta el día de hoy se habla, ¿por qué? Porque se dejaron guiar por el Señor. Amén. Si nosotros nos dejamos guiar, el Señor nos puede utilizar de muchas maneras. Amén. Dios sigue haciendo lo mismo hoy en día. Lo que pasa es que muchos no nos rendimos delante del Señor. Cuando nos rendimos, el Señor puede utilizarnos. Él toma personas quebrantadas y las transforma en instrumentos útiles para su gloria. Amén. La victoria comienza cuando derribamos los altares equivocados. Muchos a veces dirán, no, yo no tengo una imagen, yo no tengo cuadros, yo no tengo cosas así de idolatría. Pero cuando usted le dedica más tiempo a una área, esa es su idolatría. A querer hacer más dinero, a querer más tiempo en el trabajo. Yo sé que el trabajo no es malo, pero cuando nosotros le dedicamos 10, 12, 15 horas diarias y queremos que la semana tenga 8 días para pues, entre más días ganar más y más, usted está haciendo de su trabajo, de su labor un ídolo. Cuando realmente nosotros también necesitamos descansar, tener tiempo para el Señor, para nuestra familia y después el trabajo. Cuando nosotros, como estábamos diciendo al principio, cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él va a proveernos y nos va a abrir puertas que para nosotros son imposibles, mas para Dios no hay nada imposible. Amén. Es verdad, amén. Antes de enfrentar a Madián, Gedeón tuvo que destruir el altar de Baal y la imagen de Acera. Y mire que estas imágenes no estaban por allá en otro pueblo, estaban en su propia casa. Es verdad. Su papá los tenía ahí. Acera que existían en la casa de su padre. Esto nos enseña que la verdadera liberación comienza ¿dónde? Primero dentro de nuestro corazón. Dentro de nosotros empieza primeramente la liberación. A veces nos hemos hecho altares o cosas que nos mantienen atados a no tener más tiempo y más espacio para el Señor. Entonces vemos de que este hombre pues se levantó en fe y destruyó estas estatuas. Y cuando llegaron el otro día dijeron, ¿quién hizo esto? Gedeón. Agarrémoslo y vamos a lincharlo. Dijeron, va. Y tocaron la puerta, querían que el papá lo entregara. ¿Y qué les dijo el papá? Si ese es un Dios, entonces que se defienda a sí mismo. Pero sabemos que las imágenes en sí no son dioses. Son falsedades hechas por los hombres. ¿Cómo se van a defender? Y vemos así muchas personas que se consideran a sí mismas más poderosas que Dios y no lo son. Si fuera así, nunca murieran. Tuvieran manera de comunicarse. Entonces vemos de que realmente hay pensamientos y prácticas que influyen prioridades que deben ser derribadas. Algunas cosas desean experimentar el poder de Dios, pero sin abandonar aquello que alimenta la tibieza espiritual o la fortaleza o fortalece más la carne. Entonces son cosas que nosotros tenemos que sacarlo de nosotros. El Señor no comparte su gloria con los ídolos del corazón. Por eso llamó a Gedeón a destruir primero aquello que estaba ocupando el lugar que solamente pertenecía a Dios. Nuestra casa, hermanos, pertenece a nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener siempre prioridad en nuestra casa, que las cosas que sean gratas delante del Señor. Amén. Porque cuando le damos espacio a ídolos y a darles privilegio antes que a Dios,
empieza a ver la escasez del espíritu en nuestra vida y a enfocarnos más en las cosas del mundo. Todavía hoy existen madianitas internos que buscan robar la paz, destruir la fe y detener el propósito de Dios en la vida del creyente. Hoy, pensamientos de inferioridad, resentimiento, incredulidad, doble ánimo o dependencia emocional del mundo. Todo aquello que no se rinde a Cristo termina debilitando la vida espiritual. Así que podemos buscar en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 y 7. Vemos que aquí el Señor nos habla y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. Amén. No nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Amén. Entonces, si no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder tener poder, no vamos a poder tener amor hacia los demás y menos vamos a poder tener dominio propio sobre nosotros mismos. ¿Ah? Entonces, vemos de que es necesario la comunión con el Señor para que entonces en nosotros ya no exista ese temor ni la cobardía al hablar de Dios. Amén. Al ir a orar por alguien, al interceder por alguien, sabemos que el Señor nos escucha. Pero cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo en sí, va a haber cobardía y no vamos a poder nosotros tener poder para orar por los demás. ¿Ah? Y vamos a caer en decadencia. Amén. Entonces vemos de que la palabra nos llama a rendir completamente nuestra vida al Señor. No parcialmente, no solo por un momento, no solo por un año, 2 años, sino constantemente. Porque no sabemos cuándo venga la venida del Señor. Si la gente supiera o supiéramos que tal fecha va a venir, yo le aseguro que unas semanas o unos meses antes de que Él venga, todos se quieren arrepentir para irse al cielo. Pero vemos que no sabemos cuándo va a venir el Señor. Pero en todo tiempo nos insta a que nosotros estemos en comunión con Él, que estemos apegados a Él, que estemos buscando su rostro cada día. Entonces, Dios reduce nuestras fuerzas para enseñarnos a depender de Él. Cada día tenemos que nosotros depender de Él para poder estar en victoria. Uno de los momentos más impactantes de la historia de Gedeón ocurre cuando Dios reduce el ejército de 32,000 hombres a solamente 300. ¿Se imagina usted llevar un gran ejército, 32,000? Y después le deja un grupito así de solo 300. Y su enemigo es un gran ejército de unos 10,000 hombres. Uno dice, ¿para qué estoy acá? Me mandaron a matarme. ¿Ah? Mas sin embargo, vemos de que aquí nuestra fe es probada, hermanos. Todos los días somos probados de una u otra manera. Porque así como el oro y la plata es probada por el fuego, porque cuando le extraen el oro y la plata es como una piedra normal. La tienen que limpiar, la tienen que pasar por el fuego para que brille. Así nosotros también tenemos que estar pasados por el fuego para poder sacar el brillo. Amén. Amén. Entonces vemos de que fue reducido. Humanamente parecía algo imposible. Y realmente las matemáticas no dan. Pero en lo espiritual hay más poder. Amén. Humanamente parecía imposible obtener la victoria, mas sin embargo el Señor quería dejar claro que la victoria no dependía por sus fuerzas, sino por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Amén. Así que hay muchas cosas en su transcurso de su vida, yo no sé si le ha pasado, pero hay cosas que a veces son muy difíciles para uno, pero uno se las pone al Señor y Él las va acomodando, las va arreglando. Amén. Por eso no le sorprenda que a veces a usted le está yendo bien y a la gente del mundo mal. Trabaja y todo el tiempo está quejándose. ¿Por qué? Porque ella le da prioridad a las cosas de sí mismo y no a Dios. Pero cuando nosotros le damos prioridad a Dios, Él es el que nos lleva en gracia delante de los demás. Amén. Así que muchas veces Dios permite procesos donde nuestras fuerzas disminuyen para enseñarnos que debemos confiar directamente en Él. Porque cuando nosotros estamos cómodos,
No vemos la necesidad de estar a veces pidiéndole algo a Dios. No vemos la necesidad a veces de buscar, de congregarnos o el hablar de la palabra, porque dicen, no estoy cómodo, nadie me está molestando. Yo sé que Dios me ama, yo lo amo a mi manera, dice la gente. Y lamentablemente muchos así viven, que dicen que a su manera lo aman. No a la manera de Dios, sino a la manera del hombre, de ellos mismos, como dice uno, a la manera que les complace. Que cuando ellos pueden vienen y cuando quieren no, pero cuando nosotros nos entregamos de todo corazón, hermano, nace dentro de nosotros un anhelo, el estar con los hermanos, el estar compartiendo, el estar conociendo la palabra, y eso solo lo llena el Espíritu Santo. Amén. Porque en el espíritu del mundo, el ser humano no quiere congregarse, no quiere buscar de Dios. Le hablan de Dios y se molesta y se altera y hasta le quiere pegar a uno. ¿Ah? Pero vemos de que el Señor es el único que nos puede libertar, y el que nos puede levantar y restaurar cada día y romper las cadenas para que nosotros lo alabemos de todo corazón. Amén. Amén. Hay temporadas donde el creyente siente que está solo. Muchas veces tal vez le pasa que se siente solo. Donde las respuestas parecen tardar y las fuerzas emocionales se debilitan, pero aún allí Dios sigue trabajando. Amén. Dios sigue trabajando. El Señor permite pruebas para revelar lo que todavía necesita uno cada día, rindiéndose a Él, porque recuerde que el sol sale para buenos y para malos. Ahí sale a la luz los temores escondidos, la ansiedad, la autoinsuficiencia y la duda que entra en uno. Amén. Porque como le digo, hay momentos en los cuales uno siente que todo está yendo tan bien, que uno está alegre, está feliz y todo, gracias a Dios, bendición y todo. ¿Y qué pasa de repente en un día le acortan las cosas? ¿Usted va a seguir igual? ¿Verdad? ¿O se va a estar renegando? A mí el año pasado me pasó una cuestión, en cuestión como de 10 días. Perdí varias cosas. Tuve un accidente en mi carro, lo choqué de frente, de lado a lado, de enfrente y de atrás y fue pérdida total. 3 carros arruiné. El seguro tuvo que pagar eso. Como a los 10 días o menos de 10 días me dejaron sin trabajo. Un trabajo donde tenía 6 años trabajando. Y hasta yo estaba pensando pedir un aumento cuando de repente por cuestiones laborales y todo me dijeron ya no vengas. Y me quedé sin trabajo. Y también tenemos ministerio acá, la iglesia. Las cosas de aquí también cambiaron, ya no son como antes. Ministerio de Ángeles de la Calle también, antes se daba comida, ahora ya solo se dan cositas regulares, presupuestos que han ido bajando. Mas sin embargo, aquí estamos. El Señor es nuestro proveedor. Pasaron días que no trabajé, tal vez hasta un mes o más. Y así buscando y buscando, el Señor va proveyendo. Cuando dependemos de Él, Él abre puertas por acá, por allá. Y Él nos va a proveer. Porque como le digo, nuestra fe es probada, hermanos. Amén. Porque si estuviéramos en lo carnal, uno dice, no, si todo está mal, yo mejor tiro la toalla, dejo todo y me voy. Pero no es así. Hay que seguir uno buscando en la presencia del Señor. Amén. Amén. El Señor permite pruebas para revelar lo que todavía necesita uno rendirle al Señor. Así que en todo tiempo, hermanos, no importa las circunstancias que pase, usted sea fiel. Se dice que si en lo poco le somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Pero para poder serle fiel uno al Señor, tiene que uno levantarse y romper las caídas que a uno tienen atado a cosas que no nos deja tener comunión completa con el Señor. Amén. Así que por último podemos decir que hoy Dios sigue llamando a hombres y mujeres como a Gedeón. Diario anda buscando personas que lo amen en espíritu y en verdad. Personas comunes, no personas perfectas. Si fuera solo personas con un intelecto como científicos millonarios, nosotros estuviéramos excluidos. Mas sin embargo, no, el Señor anda buscando personas comunes y corrientes como nosotros, imperfectos, pero dispuestos ¿a qué? A obedecer. A obedecer, dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Amén. El Señor no quiere que vivamos escondidos en cuevas espirituales, dominados por el temor o paralizados por pensamientos de derrota. Tal vez caemos en una derrota, pero hay que levantarnos, seguir adelante. Amén.
Es tiempo de levantarnos contra todo aquello que roba la paz y la debilidad y la débil fe que a veces cae en uno. Es verdad, amén. Es tiempo para romper cadenas, derribar fortalezas mentales y volver completamente aquí al Señor. Los madianitas, no permitas que los madianitas destruyan lo que Dios quiere hacer contigo. Dios tiene muchos propósitos en tu vida. Porque no es en vano que uno esté en esta tierra. Cristo puede restaurar lo que el temor dañó, sanar lo que el pasado hirió y fortalecer lo que hoy parece débil. La victoria comienza cuando dejamos de mirar nuestras limitaciones y comenzamos a confiar en el poder de Dios. Amén, aleluya. Amén. ¿Verdad? Él sigue levantando Gedeones en este tiempo, creyentes, valientes, que caminen por fe y que vivan para su gloria. Por eso él mismo le dijo a Josué en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Josué recibió una ardua tarea. Era un siervo que estuvo altando en todo tiempo a la par de Moisés. Amén. Y por eso el Señor lo escogió a él. Porque había muchos hombres, mas sin embargo, aquel que le es fiel, en lo mucho lo pondrá el Señor. Y le dio la tarea de que en todo tiempo el Señor está con él, pero que se esforzara y sea valiente. Amén. Así que hermanos, esforcémonos cada día a buscar más su reino y su justicia, porque todas las demás cosas van a venir por añadidura. Por Amén. añadidura viene todo. Alejados de él nosotros nada podemos hacer. Es verdad. Dependemos cada día más de él. Aleluya. Y él es el único que puede levantarnos, restaurarnos y llevarnos de victoria en victoria. Amén. Amén. Que Dios me lo continúe diciendo. Nos ponemos de pie. Amén. Padre celestial, te amo la honra y la gloria. Te agradecemos, Señor Padre Santo, porque en ti, Señor Padre amado, haremos grandes proezas. Tú eres el consolador, el guiador de vida, Señor Padre amado. Oh, glorioso eres tú, a quien iremos más que solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, Señor. Señor, Gracias por tu palabra, Señor, que tú nos fortaleces cada día, Señor Padre amado. Oh, glorioso eres tú, Señor. Sí, Señor. Yo te alabo y te bendigo porque no hay nadie más como tú. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, nuestra familia, en el que estén, Señor Padre amado. Guíanos y fortalécenos, Señor, a depender en ti cada momento, Señor Padre Santo. Oh, glorioso eres tú, Señor, te alabamos y te bendecimos.